Si la herramienta más poderosa del anticristo no fuera el miedo, sino una idea que casi todos hemos aceptado sin siquiera darnos cuenta, una idea que nos tiene a todos mirando al horizonte, esperando a un enemigo de película, mientras uno más astuto, pues ya se coló en nuestra propia casa. La mayoría de los cristianos buscan al anticristo en los noticieros, esperando que un líder político carismático aparezca en Europa o en el Medio Oriente. Pero, ¿y si te dijera que están buscando en el lugar equivocado? Sí, la Biblia nos advierte que el verdadero peligro no es solo una figura que está por venir, sino un engaño que no viene de afuera, sino que ya ha infectado la propia iglesia. Por siglos hemos esperado a un solo hombre, una bestia política que dominará el mundo, pero ¿y si esa misma espera es la trampa? ¿Y si la Biblia nos advirtió sobre algo mucho más personal, algo que ya está aquí operando entre nosotros? Ah, caray, yo creo que te confundí más, ¿no? Bueno, pues te lo explico. Hoy vamos a romper con uno de los mitos más grandes de la profecía moderna. Iremos directo a la fuente, a los textos que todos citan, pero pues que pocos entienden por completo, para reflexionar la verdad sobre el engaño del anticristo que casi todos hemos creído. ¿Y qué dice realmente la Biblia? Bueno, pues para llegar al fondo de esto, pues tenemos que ir a la palabra misma, anticristo. Esa palabra pues se ha convertido en sinónimo de maldad pura, de un dictador mundial, pero ¿sabías que la Biblia nunca la usa de esa forma? De hecho, el término anticristo solo aparece en dos libros, ambos escritos por el apóstol Juan. Y lo que dice, pues podría cambiarlo todo. Bueno, pues vayamos a la fuente, a primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Juan escribe, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. A ver, detengámonos aquí un momento, porque pues esto es clave. Juan sabe que la gente espera. Oísteis que el anticristo viene. Reconoce la expectativa pues de una figura única, pero inmediatamente le da un giro total. No dice y ya casi llega, sino que afirma algo totalmente diferente. Así ahora han surgido muchos anticristos, no uno, sino muchos, y su presencia no es una señal del futuro, es una realidad del presente. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan no está hablando de emperadores ni de políticos futuros. Estaba describiendo un problema que ocurría dentro de la comunidad de creyentes. De hecho, lo aclara en el versículo siguiente. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Los primeros anticristos no eran enemigos de afuera, eran falsos maestros que salieron de la propia iglesia creando división y confusión, al igual, exactamente igual que las miles de herejías modernas de la actualidad. Pero, ¿qué enseñaban? Juan nos da la prueba de fuego en primera de Juan 2:22, pregunta, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y lo remata en el capítulo 4, donde dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí la tienes, la definición bíblica y original del anticristo. No es un título para un tirano, sino la descripción de una doctrina falsa, de miles de interpretaciones personales, como sectas hay. Sí, hermanito, es cualquier enseñanza o espíritu que niega la verdad sobre quién es Jesús y el evangelio original que continuaron los primeros cristianos. En la época de Juan, una de las grandes herejías que circulaba a menudo asociada con lo que hoy llamamos gnosticismo,
pues enseñaba que la materia era mala. Por lo tanto, pues no podían aceptar que Dios se hubiera hecho hombre de verdad en un cuerpo de carne y hueso. Juan dice que esa negación de la encarnación es en esencia la marca del espíritu del anticristo. La palabra griega anticristo tiene doble filo. Anti no significa en contra de, sino también en lugar de. Así que el espíritu del anticristo no solo se opone a Cristo, sino que intenta reemplazarlo. Ofrece una versión pirata, un Jesús que no es totalmente Dios, un Jesús que no es totalmente hombre, o un camino a la salvación que no pasa por la cruz. Ahora, pues seguro estás pensando, ok, pero ¿qué pasa con el hombre de pecado que describe el apóstol Pablo? ¿No es ese el anticristo del que todos hablan? Bueno, pues esa es muy buena pregunta. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está en diferenciar dos cosas que hemos mezclado durante siglos. Ahora, pues, lo veamos en segunda de Tesalonicense, capítulo 2. Pablo sí habla de una figura muy específica que vendrá en el futuro. Y dice que el fin no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanitos, no hay duda, Pablo describe a un individuo final que será la máxima expresión de la rebelión contra Dios. Un hombre con poder satánico que engañará a muchos. Esta figura es la que la gente imagina cuando oye anticristo. Y la Biblia es clara. Ese evento sucederá. El engaño pues ha sido creer que esa es la única, que es la única manifestación del anticristo. La tradición cristiana pues a menudo ha usado títulos de anticristo pues para referirse a esta figura, pero es importante notar que Pablo nunca lo llama así. Lo que Juan nos enseña es que mucho antes de que este hombre de pecado aparezca, el misterio de la iniquidad, como lo llama Pablo, ya está trabajando. Y aquí está la clave. El espíritu del anticristo de Juan es el software de engaño que ha estado corriendo en el mundo desde el siglo primero con las herejías de ese tiempo. El hombre de pecado de Pablo es la manifestación final y visible de ese espíritu encarnado en una persona. Bueno, pues piénsalo así, hermanito. El espíritu del anticristo es la enfermedad espiritual por la distorsión de las escrituras que se contagia a través de ideas y falsas iglesias cristianas. El hombre de pecado será el síntoma final y más agudo de esa enfermedad. Aquí el gran error, entonces, pues, ha sido enfocar toda nuestra atención en buscar al hombre, al síntoma final, mientras ignoramos la enfermedad que ya corre por nuestras venas. Sí, hermanitos, nos obsesionamos con identificar a una persona mientras le damos la bienvenida a las miles de ideas sectarias que preparan su llegada. Bueno, pues entonces, si este espíritu ya está aquí, siempre lo ha estado, entonces como se ve, pues no hace falta buscarlo en reuniones secretas. El espíritu del anticristo es mucho más público y a menudo bastante popular. Lo ves en cualquier secta diferente. Ideologías que promete salvar a la humanidad con política, teología o progreso, reemplazando la necesidad pues, de un salvador. Sí, hermanito, la amenaza no es solo un hombre que viene, sino un espíritu que ya está en las miles de herejías. Nuestra estrategia, pues tiene que cambiar. El juego no es quién es el anticristo, sino qué es el anticristo. Entonces, pues, ¿cómo nos protegemos? La Biblia es súper práctica. Primero, conoce al original para detectar la copia. La mejor forma de saber si un billete es falso, pues no es estudiar todas las falsificaciones, es estudiar el billete verdadero, ¿sí? Tan a fondo, que cualquier imitación resalte a la vista. Si no estamos sumergidos en las escrituras, si no conocemos al verdadero Jesús de la Biblia,
Si no conocemos la iglesia que viene de los apóstoles y cristianos de los primeros siglos, bueno, pues seremos presa fácil. Segundo, prueba los espíritus. Juan nos lo ordena. Amaos, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo? Bueno, pues haciendo la misma pregunta que Juan. Esta enseñanza, este predicador, este libro, exalta a Jesucristo, confiesa que Él es Dios hecho hombre, que murió y resucitó de verdad, o lo rebaja, lo cambia o lo reemplaza, o distorsiona su palabra en miles de interpretaciones. Bueno, la persona y la obra de Cristo son la prueba de fuego que nunca falla. Tercero, permanece en comunidad. Juan dijo que los anticristos salieron de nosotros. El aislamiento espiritual es un peligro. Necesitamos la sabiduría, la corrección y el ánimo de otros creyentes comprometidos con la verdad. Una iglesia sana y verdadera, pues es como un sistema inmune contra la herejía sectaria. El gran engaño no es solo esperar al anticristo, es ignorar el espíritu de anticristo que ya está aquí. La batalla no es en el futuro, es hoy, sí, es hoy. Es en nuestras mentes, en nuestros corazones y en las miles de iglesias falsas. Si este video te ha abierto los ojos, compártelo y déjame una pregunta en los comentarios. ¿De qué otras formas útiles crees que este espíritu se manifiesta en nuestra cultura hoy? El espíritu de verdad que vive en cada creyente es infinitamente más poderoso que el espíritu de error de cualquier herejía moderna. Así que, pues dejemos de buscar sombras en el futuro y empecemos a encender la luz de la verdad. Hoy conozcamos a nuestro Rey y ningún impostor podrá ocupar su trono en nuestro corazón. Suscríbete para más análisis como este y mantente firme en la verdad y recuerda siempre esto, ponte vivo, conoce tu fe para no caer en manos de las diversas herejías modernas. Dios te bendiga.